Qué alegría es poder verlos nuevamente, a muchos de ustedes, rostros conocidos, profesores, amigos, personas de la comunidad unacense. Qué alegría es poder estar aquí acompañándolos, creo que por primera vez ya después de un buen tiempo, pero alabado sea el Señor que nos da la oportunidad de poder estar aquí. Quisiera que me acompañaran con sus Biblias a la segunda carta de Pedro, el capítulo 3, versículos 17 y 18. Muchas gracias. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17 y versículo 18. Vamos a leer la parte final de esta carta que escribe el apóstol Pedro y dice, el versículo 17, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. En la parte final de su segunda carta, el apóstol Pedro viene hablando acerca de la segunda venida de Cristo, viene hablando acerca de esa esperanza que nosotros podemos encontrar en Él. Ahí tenemos ese famoso versículo 9 que dice que Dios no retarda su promesa, ¿verdad? Como algunos lo tienen por tardanza, sino que Él es paciente, porque no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y más adelante encontramos en el versículo 15 que presenta que la paciencia del Señor es para salvación. Y entrando en la parte final de su carta, él habla acerca de los peligros que nosotros vamos a encontrar en los tiempos que estamos viviendo, especialmente de personas que van a querer, no solo personas, situaciones que van a buscar movernos, tumbarnos de nuestra firmeza y hacer que caigamos en el error, ¿verdad? Él hace referencia en esta carta a los falsos maestros, pero nosotros nos vamos a encontrar en la vida que falsos maestros no es lo único que va a querer alejarnos de Dios. Estamos viviendo situaciones difíciles que a muchos de nosotros nos ha afectado incluso en nuestra vida espiritual. Es fácil en medio de tanta incertidumbre en la que vivimos intentar echar mano de diferentes opciones y mirar a ver, aparte de lo que Dios ofrece, qué otra cosa podemos encontrar para sentirnos seguros. Y Pedro está suplicando, por decirlo así, a la iglesia, miren, no se muevan de su firmeza, no caigan del error. Y la mejor manera de hacerlo, dice él, antes bien, creced. Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, la mejor manera de nosotros poder mantenernos firmes es creciendo. Y es importante que nosotros entendamos esto del crecimiento, porque en la vida cristiana nosotros vamos a encontrar personas que están ocupadas en crecer, que están concentradas en crecer, no solamente en conocimiento, sino también crecer en la gracia. Pero vamos a encontrar personas que no les interesa crecer y que lo que terminan haciendo es estorbando el crecimiento de otras personas. En otras palabras, o tú creces o ni creces ni dejas crecer a otros. Y Pedro presenta esta necesidad de crecer como un imperativo. Dice, tenemos que crecer, ¿verdad? Es importante que nosotros entendamos que el proceso de cualquier ser vivo, desde el momento en que la vida se gesta, es ver el crecimiento que hay desde el vientre de la madre, desde el momento en que nacemos. De la misma manera en la vida espiritual, cuando nosotros nacemos en Cristo, tenemos que crecer. Cualquier persona saludable tiene que crecer. Es un mandato, hay que crecer. Y la Biblia nos presenta que la meta de nuestro crecimiento es el carácter de Cristo, es llegar a la estatura de Cristo. Pero para nosotros poder llegar a la estatura de Cristo, tenemos que aprender a crecer en la misma manera que Jesús creció. Y el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, el capítulo 2, versículo 52, nos dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia
para con Dios y los hombres. Recuerden que Pedro nos está diciendo que para no caer en el error tenemos que estar dispuestos a crecer en gracia y en conocimiento. Y la Biblia nos dice que el proceso en el que Jesús entró no solamente era un crecimiento en estatura, sino también en sabiduría. ¿Y en qué cosa? En gracia. Ahora, como iglesia nosotros somos muy buenos para crecer en conocimiento. Sabemos mucho. Tenemos muchos teólogos brillantes dentro de nuestra iglesia, tenemos muchos libros que se han escrito. Cuando tenemos la oportunidad de escuchar lo que otras denominaciones piensan de nosotros, nos vamos a dar cuenta que hay una gran admiración por nuestra teología, por la manera como nos aproximamos al texto bíblico, la manera como enseñamos las escrituras, la manera como aplicamos estas herramientas de exégesis, de hermenéutica y todo este tipo de cosas. Sabemos mucho, hemos crecido mucho en el conocimiento, pero Pedro dice que no es suficiente solamente crecer en conocimiento, que también tenemos que estar dispuestos a crecer ¿en qué cosa? En la gracia. No solamente es crecer en conocimiento, tenemos que estar dispuestos a crecer en la gracia. No sirve de nada tener conocimiento, tener sabiduría, si no estamos dispuestos a crecer en la gracia. Hay una cita de la sierva del Señor en la revista Review and Herald del 5 de junio de 1862 y dice: la santificación no es una obra de un momento, es una obra de o de un día. Es un continuo, ¿qué cosa? Es un continuo crecimiento en la gracia. Y ella explica el por qué. No hay un día en el cual sepamos cuán violento será nuestro conflicto al día siguiente. Satanás vive y está activo y cada día necesitamos clamar fervientemente a Dios en busca de ayuda y fortaleza para resistirlo. Y sigue diciendo ella: mientras reine Satanás, tendremos que subyugar el yo, que vencer obstáculos, y esto sin tregua. No hay un punto al cual podamos llegar y decir que hemos triunfado plenamente. Crecer en la gracia no es un asunto de la noche a la mañana, no es un asunto que pasa simplemente por venir el sábado a la iglesia. A veces nos sentimos bien porque vinimos el sábado a la iglesia, cumplimos y nos vamos tranquilos. Y si pasa algo en la semana, pues hay otro sábado para que vengamos. Está como el dicho: el que peca y reza empata. Entonces, pues pasó algo entre la semana, no te preocupes, ve el sábado y no pasa nada. Pero aquí la sierva del Señor te está diciendo: el enemigo no descansa. Hay un dicho que dice que un cristiano part-time no puede hacerle frente a un enemigo full-time. Un cristiano de medio tiempo no puede hacerle frente a un enemigo de tiempo completo. Quizá nos sentimos seguros de estar aquí en esta mañana, pero seguramente el enemigo está buscando en medio de estas sillas, buscar a alguien, buscar la manera de cómo poder distraernos, de cómo poder hacernos caer. Por eso la sierva del Señor dice: tenemos que estar dispuestos a crecer en la gracia todo el tiempo, todo momento, en todo lugar. La pregunta es: ¿y cómo podemos crecer en la gracia? ¿Cómo puedo yo crecer en la gracia? Porque quizá crecer en el conocimiento tengo alguna idea de cómo puedo empezar, pero ¿cómo puedo yo crecer en la gracia? Mira lo que ella dice en la revista Señales de los Tiempos. Me llamó mucho la atención este párrafo y por eso quiero compartirlo. 16 de enero de 1893. Ella misma pregunta: ¿cómo podemos crecer en la gracia? Solo nos es posible si vaciamos nuestros corazones ¿de qué? ¿De qué tenemos que vaciar nuestros corazones? Del yo. Y los presentamos ante el cielo para que sean moldeados de acuerdo con el dechado divino. Podemos tener una relación con el cauce viviente de luz, podemos ser refrigerados con el rocío celestial y pueden descender sobre nosotros las lluvias celestiales. Y continúa diciendo: a medida que nos apropiamos de la bendición de Dios, podremos recibir mayores cantidades de su gracia. A medida que aprendamos a sostenernos como viendo al invisible, llegaremos a ser transformados a la imagen de Cristo. La gracia de Cristo no nos hará orgullosos, no hará que nos ensalcemos, sino que llegaremos a ser mansos y humildes de corazón. ¿Cómo puedo yo aprender a crecer en la gracia? ¿Por dónde empiezo? Lo primero que tengo que hacer es identificar qué es lo que está impidiendo mi crecimiento, qué está estorbando ese crecimiento que Dios quiere que yo tenga. Y me voy a dar cuenta que el enemigo más grande que yo voy a encontrar es mi orgullo,
es mi propio yo, es sentirme autosuficiente, es sentirme capaz. Porque cuando yo me lleno de orgullo, cuando yo pienso que yo puedo hacer las cosas, yo ya le estoy diciendo al Señor, mira, gracias por tu iniciativa de querer ayudarme, gracias por tu iniciativa de querer bendecirme, pero es que yo puedo, Señor, porque si yo tengo dones, yo tengo talentos, yo tengo capacidades. Mira mis notas, mira mis títulos, mira mis alcances, mira mis logros, Señor. El primer impedimento que nosotros vamos a encontrar para crecer es nuestro yo. Por eso ella dice que para crecer en la gracia solamente lo vamos a poder hacer si estamos dispuestos a entregar el yo, a vaciar nuestros corazones del yo. Dios quiere ayudarnos a crecer. Dios quiere llevarnos a nosotros a lugares donde nosotros por nuestros propios medios no podemos llegar. Pero el problema es que nosotros pensamos que las cosas como nosotros las hacemos son mejores que como Dios la podría hacer. Que quizá a donde nosotros lleguemos es más lejos que a donde Dios me podría llevar. Y si hay un personaje que nos puede ilustrar de manera clara todo este proceso de crecer en la gracia, todo este proceso de morir al yo y de poder crecer en la gracia, es el apóstol Pablo. Porque Pablo tenía todas las razones para gloriarse. Pablo tenía todas las razones para sentir que él era capaz, que él era el que realmente debería estar en cualquier lugar donde se le pusiera. Y es interesante que en su segunda carta a los Corintios, el capítulo 11, Pablo empieza una disputa con la iglesia y miren lo que él les dice. ¿Son hebreos? ¿Qué pregunta Pablo? ¿Qué dice Pablo? ¿Yo qué? Oh, ustedes son hebreos. Ok, vamos a hablar de quiénes son ustedes. Ok, ustedes son hebreos, déjenme decirles algo. Yo también. ¿Son israelitas? ¿Qué dice? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. ¿Qué dice? No dice yo también. Yo más. O sea, si vamos a hablar de lo que somos, yo no soy diferente a ustedes. Pero si vamos a hablar de lo que hemos hecho, yo he hecho mucho más que ustedes. Si vamos a hablar de quién trabaja por Jesús, pues déjenme decirle, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alta mar, en caminos muchas veces. Y continúa diciendo, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? ¿Y acaso yo no tengo derecho a enfermarme? ¿Y quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Pregunto, ¿tenía Pablo razones para gloriarse? No solo lo que él era, porque Pablo habla de su pedigrí por allá en Filipenses 3 y él habla de que había sido circuncidado al 8º día, que era de tal linaje, que en cuanto a la ley era esto, que lo otro. No solamente era lo que Pablo era, sino que era lo que Pablo también había hecho. Sin embargo, él dice, si es necesario gloriarse, me gloriaré ¿en qué cosa? En lo que es mi debilidad. Pablo tenía todos los méritos. Pablo se sentía apto para cualquier responsabilidad que se le considerara. Pablo había crecido tanto en conocimiento, tanto en sabiduría. En la próxima cuadrienal, Pablo sería el candidato perfecto para cualquier puesto donde se le quisiera poner. Yo no sé si alguna vez les ha pasado o conocen a alguien que cuando se abre una vacante, se abre un puesto, se abre un rol, una función, lo primero que piensan es, yo sería el candidato perfecto para estar ahí. Yo creo que yo sería la persona indicada para estar ahí. Porque yo creo que yo puedo hacer el trabajo mejor que lo que otras personas lo pueden hacer. Y el problema con esas personas es que si al final no quedan en esa posición, se van a sentar y todo lo que el otro haga nunca va a ser suficientemente bueno. Siempre lo van a criticar, siempre va a ser algo diferente. Pablo sentía que él merecía estar en todos los lugares donde se le considerara, porque él no solamente era, sino que había hecho más
que cualquier otro. Sin embargo, Pablo habla acerca de un aguijón en su carne. Y hemos escuchado mucho acerca de ese aguijón, y él dice que ese aguijón lo abofeteaba. Mira lo que dice más adelante en el capítulo 12, el versículos 5 al 8. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en ¿qué cosa? En mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad. Ya vemos que Pablo dice la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense más de mí de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca de sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Mucho se habla de cuál era este aguijón al cual Pablo hace referencia. Nosotros vamos a encontrar escritos en la Edad Media que hablan de que este aguijón era una tentación carnal que Pablo tenía, ¿verdad? Por allá la traducción de la Vulgata latina también hacía referencia de que era una tentación sexual que Pablo estaba enfrentando. Sin embargo, más adelante vamos a encontrar teólogos como Calvino y Lutero que descartan esa opción. Hubo también otras interpretaciones. Por ejemplo, que Calvino decía que el aguijón en la carne consistía en diferentes tentaciones que Pablo enfrentaba, tanto físicas como espirituales. Más adelante Lutero dijo que era una enfermedad física. Mucho se ha hablado. Quizá hoy en día lo más común que nosotros vamos a encontrar, y es lo que muchos teólogos concuerdan, es que Pablo hacía referencia a una enfermedad que él tenía en los ojos, y él hace referencia a esa enfermedad por allá en Gálatas capítulo 4. Quizá no sepamos con certeza cuál sea el aguijón en la carne de Pablo, pero lo que sí sabemos es que era algo doloroso, es que era algo que le estorbaba para su ministerio, era algo que Pablo sentía que él no merecía tenerlo. Pablo sentía que él era muy bueno como para tener un aguijón en su carne. Y él le decía al Señor, si tan solo tú quitas esto de mí, yo creo que el trabajo que yo podría hacer en tu obra sería mucho más grande, sería mucho mejor. Y sabes, es probable que muchos de nosotros estemos luchando con ese aguijón en la carne. Quizá para algunos puede ser alguna limitación física, una enfermedad. Quizá muchos de nosotros estemos luchando con tentaciones que a diario nos buscan tumbar de esa firmeza donde Pedro nos dice que debemos mantenernos. Quizá otros estamos luchando con problemas de carácter, escondiéndonos tras la idea de que así soy yo, así me criaron, o es que en mi ciudad o en mi pueblo o en mi familia hemos sido así siempre y yo no tengo por qué cambiar. Quizá para muchos padres, los hijos hemos sido su aguijón en la carne. Hay algo que nos duele. Hay algo que sentimos que no merecemos tenerlo, que no merecemos que nos esté pasando a nosotros. Algo por lo cual quizá hemos orado sin cesar, sin detenernos. Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia alguna vez de orar y llorar. No solo orar, orar y llorar. Hasta sentirse cansado, hasta quedarse dormido, hasta que se le acaben a uno las fuerzas. Quizá como Ana, derramando nuestra alma ante el Señor. Quizá como Jacob, orando, diciéndole al Señor, hasta que tú no me bendigas, hasta que tú no respondas esta oración, hasta que tú no hagas este milagro, yo no estoy dispuesto a dejarte ir. Ese aguijón es algo de lo cual pensamos que si tan solo el Señor lo cambiara en mí, si tan solo el Señor lo quitara de mi vida, o si tan solo el Señor me diera eso que me hace falta, entonces yo podría hacer esto, entonces yo lograría hacer lo otro. Todos sin excepción, familia, tenemos un aguijón. Lo que pasa es que algunos nos hemos vuelto profesionales en esconderlo, en disimularlo, porque nos da temor mostrarnos débiles, nos da temor mostrarnos vulnerables. Nos da temor que cuando la gente vea nuestra debilidad, saquen ventaja de eso, se aprovechen de eso, nos lastimen. Y lo que me llama la atención
es la respuesta de Dios a la oración de Pablo. Pablo está diciendo, mira Señor, yo puedo hacer mucho más por ti. Si ya todo esto lo he logrado hacer con el aguijón, ahora imagínate cuánto más podría yo llegar a hacer para tu obra. Imagínate, Señor, hasta dónde yo podría llevar tu nombre, hasta dónde yo podría llevar el evangelio. Yo podría hacer muchas cosas si tan solo tú me quitas el aguijón. ¿Saben cuál es la respuesta del Señor ahí en el versículo 9 al 11? Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecución, en angustia, porque cuando soy débil, entonces, ¿soy qué? Soy fuerte. Este aguijón tenía un propósito en la vida de Pablo. Y él mismo lo dice, el Señor permitió este aguijón para que yo no me enalteciese en sobremanera. El Señor permitió este aguijón para que yo no me olvide de que hay algo más importante que mis capacidades, que hay algo más importante que mis títulos, que mis habilidades, que mi conocimiento, que yo no puedo hacer todo. El aguijón es aquello que Dios permite en tu vida para recordarte que tú solo no puedes, que no se trata de ti, que no depende de ti. El aguijón es aquello que te mantiene con los pies en la tierra, pero con los ojos elevados al cielo. Y Pablo ahora entiende que a pesar de sus títulos, que a pesar de todo lo que ha hecho, él no es nada y la gracia de Dios lo es todo. El poder de Dios no se puede manifestar en la vida de una persona que ya se cree poderosa. Y una de las razones por las cuales quizá no hemos podido disfrutar a plenitud del poder de Dios es porque nos da temor reconocer nuestras debilidades. Pero Pablo está diciendo que el poder de Dios se manifiesta ¿en dónde? Y yo tengo que aprender a reconocer mi debilidad, porque ahí es donde se va a manifestar el poder de Dios. Yo tengo que aprender a identificar cuál es ese aguijón en mi carne. Si lo que me está causando dolor es ver dónde están mis hijos ahora, pues Señor, necesito que tu gracia poderosa empiece a trabajar en mis hijos. Si el problema es en mi salud, porque no me puedo curar a mí mismo, porque no puedo cambiar mi situación, Señor, mi salud es mi aguijón, necesito que tu gracia venga y me ayude. Ahora, lo interesante es que Dios no cambia, no quita el aguijón en la vida de Pablo. Y a veces nosotros pensamos que Dios simplemente va a responder a nuestra oración cambiando las circunstancias de nuestra vida, y no necesariamente va a ser así. Puede que lo que tú estés viviendo y le estés pidiendo al Señor que por favor te ayude a salir de eso, te quite ese problema, quizá la respuesta, al igual que Pablo, sea diferente. Dios no le quitó el aguijón a Pablo, pero Dios le dio algo mucho más importante a Pablo. ¿Sabes qué le dio? Su gracia. Esa gracia que te sostiene, esa gracia que te da fuerza cuando te sientes cansado, esa gracia que te ayuda a pasar por ese momento de dolor, de sufrimiento, y te guía hasta encontrar esa paz y ese consuelo que solamente Dios puede dar. Por eso Pablo dice, si se trata de eso, si se trata de mis debilidades, entonces yo quiero ser débil, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, le estoy diciendo al Señor, Señor, yo no puedo hacerla. Mucho la atención esta cita. Dice ella, cuando estamos quebrantados, no tenemos nada que podamos usar como paga o algo que ofrecer. Es ahí cuando podemos entonces aceptar por completo el regalo de la gracia, la salvación y el propósito que Dios tiene para nosotros. Todo es un regalo y podemos estar llenos de alabanza y acción de gracias, aun cuando estemos en la cueva del dolor. Para crecer en la gracia, tengo que estar dispuesto a decrecer en el yo. Cuando el yo sube, la gracia baja. Pero cuando el yo baja, ¿qué pasa con la gracia? Volvamos otra vez. Cuando el yo sube, ¿qué pasa con la gracia? La gracia baja. Pero cuando la gracia sube, cuando el yo baja, perdón, la gracia sube. Para crecer en la gracia,
Tengo que decrecer yo. Y Pablo vive una metamorfosis extraordinaria en su ministerio. Pablo inicia su ministerio reclamando su apostolado. Recuerda que Pablo no era parte de los 12. Pablo vino tarde, Pablo llegó después y no lo querían reconocer como apóstol. Y ahora él empieza a pelear por su apostolado y dice: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo sois, porque el sello de mi apostolado soy vosotros en el Señor. En otras palabras, hágame el favor, a mí no me digan hermano Pablo. Yo soy el pastor Pablo, yo soy el apóstol Pablo, yo soy el doctor Pablo, yo soy el licenciado Pablo. Ningún hermano Pablo, es que yo soy apóstol también. Hágame el favor, ¿qué es esa falta de respeto? Puede que otros no me quieran reconocer como apóstol, pero acuérdense quién fue el que los trajo a ustedes a los pies del Señor. ¿Acaso no fui yo? Ustedes son la evidencia de que yo soy apóstol. ¿Dónde encontramos el yo de Pablo? ¿Dónde está el yo de Pablo? Está arriba. Pero empieza la gracia de Dios a trabajar en Pablo. Y recuerda que para que la gracia suba, ¿qué tiene que pasar con el yo? Tiene que bajar. Y ahora mira el Pablo que encontramos en el capítulo 15. Mira lo que dice: porque yo soy el más pequeño de ¿quiénes? De los apóstoles, que no soy digno ni siquiera de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero mira lo que dice más adelante: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino ¿quién? ¿Te acuerdas cuando Pablo decía: ¿acaso yo no he hecho esto? ¿Acaso yo no he hecho lo otro? Yo, Señor, si tú me quitas el aguijón, entonces yo. Y ahora Pablo dice: no soy yo, es la gracia de Dios. Pablo empieza reclamando su apostolado. Háganme el favor y me llaman apóstol. Y si pueden, don apóstol para ustedes. Pero después dice: ¿sabes qué? Yo no soy digno de que me llamen apóstol. Y si por alguna razón entrara en ese grupo, yo sería el más pequeño de todos. ¿Qué pasa con el yo de Pablo? ¿Ah? ¿Y qué pasa con la gracia? Pero no se detiene ahí el proceso. Mira lo que sigue diciendo Efesios capítulo 3, versículo 8. Perdón, ese versículo, ahora me acordé, ese versículo no lo tengo ahí, pero te lo voy a leer. Efesios capítulo 3, versículo 8. Dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dado esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Ahora ya no reclama su apostolado, ahora ya no dice que es el más pequeño de los apóstoles, ahora dice: de todos los santos, de todos los miembros de la iglesia, busquen el más pequeño de todos, pues yo soy menos. Y la razón, dice él, porque me fue dada esta gracia. ¿Qué pasa con el yo de Pablo? ¿Qué pasa con el yo de Pablo? ¿Y qué pasa con la gracia? ¿Y sabes cómo termina Pablo su ministerio? Escribiéndole a Timoteo. En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12 al 15 dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor Jesús fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy ¿qué? Ahora Pablo ya no está reclamando su apostolado. Ya ni siquiera dice que es el más pequeño de los apóstoles. Ya ni siquiera dice que es el más pequeño de los santos. Ahora dice: si hacen un concurso para ver quién es el más pecador, yo me lo gano. De los pecadores soy el primero. ¿Dónde está el yo de Pablo? ¿Dónde está la gracia de Dios? Para crecer en la gracia, primero tengo que aprender a decrecer en el yo, en el orgullo, en la autosuficiencia. Ahora encontramos un Pablo totalmente sometido
a la gracia de Dios. Ahora tenemos un Pablo que se da cuenta que todos sus títulos, él los menciona ahí en Efesios, en Filipenses capítulo 3, dice todos sus títulos ahora son basura. Ahora lo considero todo basura por amor a Cristo Jesús. Quizá muchos de nosotros todavía tengamos la intención de seguir buscando ciertos títulos, ciertos reconocimientos y corremos el riesgo de convertirnos en recicladores, juntando basura, que Pablo más adelante te dice, lo único que vale la pena es Cristo Jesús. Lo único que puede lograr lo que tú no puedes lograr es Cristo Jesús. Un pastor amigo, el pastor Roger Hernández, que algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de conocerlo, él utilizaba un ejemplo que me gustó mucho y él decía, nosotros somos como una tortuga encima de un poste. Somos como una tortuga encima de un poste. Cuando tú ves un pájaro encima de un poste, ¿qué piensas? ¿Que el pájaro qué? Voló y llegó hasta la cima del poste. Cuando miras una rana encima de un poste, ¿qué piensas tú? Pero cuando miras una tortuga encima de un poste, hay una sola pregunta y es, ¿y cómo llegó ahí? ¿Y a esta quién la puso ahí? Eso es lo que hace la gracia de Dios, ponerte en lugares donde de alguna otra manera tú no podías haber llegado. Y hoy donde tú estás, lo que tú eres, no es porque eres el mejor, no es porque eres bueno, no es porque tus capacidades, no es por tus talentos, es porque la gracia de Dios te ha puesto donde estás. Y cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Para crecer en la gracia yo tengo que estar dispuesto y ser humilde y decirle al Señor, muéstrame cuál es mi debilidad. Muéstrame cuál es ese punto débil, muéstrame cuál es ese aguijón. Muéstrame qué es eso que yo no puedo controlar, que sale de mis manos, porque ahí es donde yo te necesito a ti obrando. Ahí es donde yo necesito que tu poder se manifieste. Yo le doy gloria a Dios por los aguijones en la carne, ¿saben? Si no fuera por ellos, si no fuera por nuestras debilidades, si no fuera por los errores que quizá hemos cometido en el pasado, nunca hubiéramos podido conocer la gracia de Dios. Nunca hubiéramos podido conocer el poder que hay en la gracia de Dios. Y quiero terminar leyendo esta cita. Es una cita que está en el libro Consejos para Escritores y Editores. Dice, siempre que el pueblo de Dios está creciendo en gracia, obtendrá constantemente una comprensión más clara de su palabra. Ellos discernirán nueva luz y belleza en sus sagradas verdades. Esto ha sido cierto en la historia de la iglesia en todas las edades y por lo tanto continuará hasta el final. Y termina diciendo, pero a medida que la vida espiritual real decae, y este énfasis es mío, creciendo en la gracia, es decir, cuando dejamos de crecer en la gracia, dice, siempre ha existido la tendencia a dejar de avanzar en el conocimiento de la verdad. Los hombres descansan satisfechos con la luz que ya recibieron de la palabra de Dios y desalientan cualquier investigación adicional a estudiar las Escrituras. ¿Qué está diciendo la sierva del Señor? Que el conocimiento es un resultado, que el crecer en el conocimiento es un resultado del crecimiento en la gracia. A medida que crecemos en la gracia, crecemos en el conocimiento de la palabra de Dios, crecemos en el conocimiento de Cristo Jesús. El problema es que si nos enfocamos en crecer en el conocimiento y no estamos dispuestos a crecer en la gracia, nos vamos a volver soberbios, nos vamos a volver orgullosos y vamos a terminar siendo un peligro para la obra de Cristo. Tenemos que estar dispuestos a humillarnos para que Cristo nos exalte, a que nuestro yo baje para que la gracia de Dios suba. Y podemos empezar diciéndole, Señor, este es el aguijón que yo tengo. Tú sabes, porque he orado muchas veces por él. Pero ahí es donde yo necesito que tú manifiestes tu poder. Ahí donde duele, ahí donde nadie más puede sobar, ahí donde no hay remedio humano, es donde tu mano poderosa, es donde tu gracia puede llegar y hacer lo que sabe hacer.
Es importante crecer en el conocimiento, pero primero tenemos que estar dispuestos a crecer en la gracia. Vamos a orar, familia. Amado Dios, gracias por tu gracia, porque sin ella no estaríamos aquí. Gracias por esos aguijones que quizá hemos aprendido con los años a disimularlos, a esconderlos, pero tú sabes que están ahí y están ahí para recordarnos que nosotros no somos suficientes, pero que tu gracia es suficiente. Quizá las circunstancias que estamos viviendo en nuestra vida en este momento no sean las mejores. Quizá quisiéramos que tú cambiaras la realidad que estamos viviendo, pero tú nos estás dando algo mucho mejor. Tú nos dices, bástate mi gracia es suficiente, mi gracia te sostiene, mi gracia te fortalece, mi gracia te guiará. Gracias por tu gracia y ayúdanos a crecer en ella. Lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.